Nos metemos en otro tema de actualidad que tiene que ver con el mundo del trabajo, porque el Centro de Estudios para el Desarrollo presentó un informe con un análisis del mercado de trabajo y presenta detallados indicadores de qué fue lo que pasó en los últimos años con los puestos de trabajo, cuáles se generaron, cuáles se perdieron, en qué áreas del país y también en qué áreas laborales. De todo esto vamos a dialogar con el economista Ignacio Umpierres, investigador del CED. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Lorena, Maggie, por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿qué conclusión rompe los ojos de este informe que han presentado? Bueno, cuando uno ve los datos de empleo de la encuesta continua de hogares, que es la encuesta, digamos, más importante que tiene el país a nivel de datos socioeconómicos, lo que uno ve es que 2021 versus 2019 se habían, pandemia mediante, recuperado casi la totalidad de los empleos perdidos. Sin embargo, el dato más llamativo quizás es que hay un cambio bastante importante en la composición de ese empleo y después podemos entrar en cada una de las aperturas que hicimos, pero ese es el cambio más importante. Están los mismos, estamos en el mismo nivel de ocupados, inclusive un poquito más arriba, si lo miramos en términos desestacionalizados, sino en términos promedio, pero hay un cambio en la composición, tanto a nivel departamental, como a nivel de sectores, como a nivel de ocupaciones, como a nivel de edades, como a nivel de sexo. Entonces, bueno, y eso es lo importante, ¿no? Empezar a desmenuzar un poco más y más allá de eso y de meternos de lleno en ese tema que creo que es uno de los más importantes que arroja esta investigación, se tienen los mismos niveles de trabajo, pero se percibe lo mismo, los salarios son similares, porque estamos hablando de un periodo también donde se está intentando recuperar el salario real, ¿no? bueno, ahí el mercado de trabajo tiene como dos patas, ¿no? Tiene la pata de empleo y la pata de salario que conforman lo que se llama la masa salarial, digamos. El empleo claramente se ha recuperado, el salario no, y por eso la masa salarial se ha recuperado parcialmente. Lo que uno también tiene que ponerse a pensar es que para aquellos que perdieron el empleo, su salario se disminuyó a cero, entonces por ahí es bien más importante en momentos de inicio de la recuperación, la recuperación del empleo por sobre el salario. Yo creo que ahora sí, dada el dinamismo de la actividad y el dinamismo del empleo, tanto pasado como esperado para este año y el próximo, hay un espacio para empezar a recuperar salario. Claramente esa recuperación salarial debería ser un trabajo de sintonía fina, hay algunos sectores que están mejor que otros y deberían internalizarse esas diferencias, pero empieza a haber un espacio en la medida que la economía crece a tasas relativamente importantes en el año pasado, este año y el próximo. Y en ese sentido está bueno también ver cómo fue esta recuperación del empleo. Vos mencionabas algunos cambios. ¿Las mujeres sufrieron menos la pérdida de empleo y recuperaron más rápido tras la pandemia? Bueno, eso fue uno de los datos más llamativos, digamos, porque en el mundo, en muchos países del mundo desarrollado y algunos países emergentes también sucedió lo contrario, ¿no? Que las mujeres fueron, digamos, las más vulnerables a la pandemia. Y en Uruguay se dio por lo menos algo llamativo que debería ser un buen trabajo de investigación de las causas más estructurales de por qué ese cambio, pero que sí, lo que tú decías, ¿no? El empleo en el año 2020 cayó en total a nivel país, pero cayó menos en las mujeres que en los hombres, y en el año 2021 se recuperó más rápido en las mujeres que en los hombres. Ahí, más allá de los números, hay un corte por calidad de empleo. A veces las mujeres en ciertos sectores socioeconómicos son las que finalmente están dispuestas a hacer cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y no así los hombres. Bueno, ahí tenemos algunas hipótesis de por qué está la explicación, ¿no? Una es que, primero que se ha recuperado más empleo calificado que menos calificado y las mujeres en promedio tienen mejor calificación que los hombres, eso es un dato bien relevante. En segundo lugar, creo que está el tema de que se han recuperado en sectores o en ocupaciones más vinculadas a la salud, a la educación, y ahí las mujeres tienen un peso muy importante en esas ocupaciones. Y después hay todo un tema que será de estudio, digamos, de todo el tema de la compatibilización del teletrabajo con los cuidados maternales, y puede ser también por ahí alguna de las otras hipótesis de la red de protección social diferencial que tiene Uruguay respecto a otros países. Entonces puede ser alguna de esas. La brecha, digamos, de empleo de género entre hombres y mujeres se redujo incluso durante la pandemia, es decir, continuó esa tendencia, incluso se redujo más que en los últimos 5 años, lo cual también marca que es un dato bien relevante y podría decirse distintivo respecto a otros países que esa reducción estructural tuvo un rebote y no continuó. Obviamente que tenemos que entender también que las mujeres estructuralmente tienen peores indicadores en el mercado laboral. Por tanto,
esta mejora no quiere decir que pasen a estar en una posición mejor, ¿no? Ahí está, Quiere era una pregunta que te tiene- quería es un hacer. punto- Las dificultades estructurales del empleo femenino, digamos, no se solucionan con esto. Exactamente. Siempre cuando analizamos las cifras tenemos que analizar, bueno, qué dieron las cifras, pero también es importante mirar el punto de partida, ¿no? Y ahí, en el punto de partida, tenemos un desafío estructural bien relevante, ¿no? Ignacio, ¿qué pasa con la franja etaria entre los 18 y los 24 años concretamente? Ese, me imagino, la primera tanda de jóvenes que, bueno, se vuelca al mercado laboral. ¿Hubo una pérdida significativa si se compara con otros años? Sí, ahí cuando uno analiza por tramos de edad, digamos, los jóvenes fueron los más afectados por la pandemia. De hecho, comparando 2021 versus 2019, hay aproximadamente 22.000 empleos menos entre 18 y 24 años, que más o menos es la primera etapa de trabajo. Y en ese sentido reafirma un poco esta tendencia que ya venía dándose en Uruguay de que tenemos problemas estructurales de alto desempleo juvenil, de problemas de inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Claramente ahí hay un tema educativo, ¿no? De que ¿Pero qué afectación hubo en esos 2 años de pandemia con esa franja? ¿Qué determinaron ustedes? Bueno, hubo una pérdida de 22.000 empleos, como te decía. También... ¿Pero por qué? ¿Por qué justo esa franja? Bueno, siempre los jóvenes son los más vulnerables, así como otros colectivos, como las mujeres, pero como les decía antes, no se dio el caso, y otros colectivos son más vulnerables ante shocks, digamos, que afectan el mercado laboral. Quizás una hipótesis puede ser que algunos jóvenes que por ahí prefirieron dedicarse a los estudios y no al mercado laboral en un contexto de pandemia, pero bueno, son todavía datos que tendríamos que empezar a acumular algunos datos para ver algunos cambios un poquito más estructurales. Lo que sí podemos saber es que el punto de partida de los jóvenes era muy vulnerable previo a la pandemia porque tenemos una de las tasas de desempleo juvenil más altas de América Latina, ¿no? Uruguay tiene una tasa de desempleo juvenil en torno al 25-27%, que es 3 veces superior la tasa de desempleo a nivel de todos los tramos etarios y a nivel restantes y a nivel del total de la población, ¿no? El reciente reimpulso a las políticas de, digamos, de discriminación positiva para jóvenes y mujeres que aplica el Ministerio de Trabajo viene al lugar, entonces. Bueno, son políticas focalizadas, hay que ver cómo se están rindiendo esas políticas y creo que ahí digamos, el mayor rol que debería tener el Ministerio de Trabajo es hacer una evaluación permanente de cómo va esa política, si está teniendo efecto, si las empresas están aplicando el programa, si están, o si no. Hubo cambios en la ley de empleo juvenil y bueno, veremos en no sé, 1 año, 2 años, a ver si hubo realmente avances en que más empresas aplicaran para beneficiar a más jóvenes con las deducciones que implica la ley. Ahora, yendo a nivel país, ¿no? Y si lo discriminamos departamento por departamento, hay 2 que se destacan entre este informe que realizaron ustedes. ¿Cuáles son y por qué? Bueno, a nivel también territorial, digamos, hay datos llamativos, ¿no? Nosotros en febrero habíamos calculado con datos preliminares, porque no estaba la apertura a nivel departamental, de que 9 de cada 10 empleos se habían generado en el interior del país. Con estos datos que salieron de la encuesta, de los microdatos de encuesta continua de hogares, pudimos confirmar esa cifra, pero pudimos meternos adentro de los 19 departamentos, es decir, qué pasó en cada uno de los departamentos o qué pasó en las diferentes zonas del país. La primera conclusión que sacamos es que no hay un patrón, digamos, homogéneo de qué tal zona del país se comportó de determinada forma, positiva, menos dinámica, más dinámica, sino que más bien predomina la heterogeneidad tanto entre zonas del país como entre departamentos. Allí los departamentos que más se destacaron, y siempre hablando en términos relativos, ¿no? Porque hay diferencias de población, de cantidad de trabajadores, y uno puede comparar cuántos empleos se crean en Montevideo en valores absolutos con cuántos empleos se crean en Durazno, por ejemplo. Pero hablando en términos relativos y comparando el departamento contra sí mismo, entre 2021 y 2019, los departamentos más dinámicos en términos de nivel de ocupados fueron Durazno y Maldonado. Y allí uno, cuando empieza a analizar los microdatos por sectores de actividad, observa que Durazno claramente tiene una incidencia muy grande en la construcción de la planta UPM, allí en el centro del país, que no solamente generó empleos en el sector construcción, sino que generó empleos en el sector servicios, comercio y servicios. Y eso es bien relevante porque sabemos que la construcción es uno de los sectores que más multiplica, entre comillas, hacia otros sectores de la actividad. ¿Y Maldonado qué incidencia tuvo? ¿O qué? No sé, pienso en los jornales solidarios, pienso en algún tipo de ese tipo de programas que se planteó a nivel departamental. Bueno, en Maldonado
también es un dato bastante llamativo porque cuando uno analiza la composición del empleo, Maldonado se perdieron muchos empleos en todo lo que tiene que ver con actividades netamente turísticas. Porque hasta 2021 no estaban abiertas las fronteras, fue sobre fin de año. Exactamente, todo lo que tiene que ver con alojamiento, servicios de comida, arte, recreación. Pero Maldonado tuvo una importante creación de empleos en el sector construcción y eso puede estar desarrollado, y lo vemos cuando vamos a Maldonado, a los desarrollos inmobiliarios que han habido en los últimos tiempos. Maldonado tuvo un importante crecimiento del sector servicios, de salud, de educación, y allí uno podría generar también algunas conjeturas de que esto puede estar relacionado con la llegada de argentinos, por ejemplo, que, o sea, Maldonado recobró una vida más allá de los primeros 3 o 4 meses del año a lo largo de todo el año, de la erradicación de uruguayos que por ahí vivían en la zona metropolitana y que, dadas las bondades del teletrabajo, además, se instalaron en Maldonado. Es decir, allí hay un conjunto de hipótesis que bueno, después uno podría testear un poquito más mejor y averiguar mejor. Pero bueno, son algunas hipótesis que nos dan la pauta de por qué Maldonado estaría teniendo esta creación de empleo. Respecto a lo de los jornales, y cierro, no fue Maldonado uno de los grandes, digamos, beneficiarios de este programa. Sí se han dado en otros departamentos. De hecho, el empleo, lo que se llama Administración Pública y Defensa, la categoría, ha tenido un aumento de más o menos 15.000 empleos, que si uno lo compara, digamos, con la extensión de los programas tanto de jornales solidarios como el programa ABC de la Intendencia, que son los grandes programas de empleo de Uruguay a nivel de los gobiernos, andan más o menos por ese entorno, de 15.000, 19.000 empleos. Por tanto, eso claramente ha tenido una incidencia positiva en el número de ocupados y no puede dejarse pasar. Claro, y ahí se mide como empleo genuino porque son trabajos transitorios, ¿no? Se van a terminar los jornales solidarios. Bueno, por el momento parecen ser transitorios. Yo creo que ahí, de nuevo, lo principal es que la política sea focalizada, sí, como está haciendo, pero también que la política tenga una evaluación. Cuando el programa termine, tenga una evaluación de, bueno, qué desempeño tuvieron esos trabajadores, hacia qué rubros después, si se pudieron insertar posteriormente en el mercado laboral después de esa experiencia o no se pudieron insertar. Es decir, es muy importante cuando uno hace y diseña una política, primero el diagnóstico, después diseñarla bien y después medirla, ¿no? Testearla para ver qué resultados dio. Y creo que ahí en el tema de los jornales solidarios y los programas de empleo de ese tipo, lo que uno puede cuestionarse, digamos, es bueno, ¿qué retorno a mediano plazo tiene este tipo de programas en detrimento de otro tipo de programas que quizás uno le pueda dedicar la misma cantidad de recursos, le pueda dedicar hacia un mismo número, abarcar un mismo número de beneficiarios, pero orientado hacia la recapacitación o hacia cosas que por ahí tengan un retorno de mediano plazo un poquito bueno, más. los intendentes estaban evaluando de forma muy positiva, por lo menos con los que mantuve diálogo. Pienso, por ejemplo, te consultaba Maldonado porque Antía destacó muchísimo el trabajo de los jornales solidarios y cómo se ha volcado al trabajo de la comunidad, ¿no? Que a veces se requería determinado tipo de trabajo dentro de la intendencia. Bueno, se había solucionado de esa forma. Pero vos hablabas de los 15.000 puestos. ¿Qué porcentaje representan a la creación de nuevos empleos que ha estado en cuestionamiento así esa cifra? Bueno, la administración pública y defensa, que es la categoría digamos, que mide el INE, tuvo aproximadamente 15.000 empleos, como tú decías, dentro de 60.000 empleos, ¿no? Uno tiene que además afirmar que dos cosas. Por un lado, que tuvieron una relevancia importante, eso no hay que descuidarlo, es decir, la creación de empleos. Es difícil poner un contrafáctico de cuál hubiera sido el número de empleos si no estuvieran estos programas, pero es cierto que incidieron de forma muy importante. También es cierto que el sector privado tuvo una gran recuperación del empleo. No olvidemos que se crearon 60.000 empleos el año pasado. De hecho, el INE digamos, corrigió al alza sus estimaciones de empleo de 50.000 a 60.000 para el año anterior. Pero no olvidemos que esto lo estamos viendo en términos promedios anuales y siempre los promedios anuales esconden un poquito la dinámica, digamos, a lo largo del año. Y cuando uno ve la dinámica, durante la pandemia, en marzo, abril del año 2020, se habían perdido casi 100.000 empleos. Y esos 100.000 empleos netamente eran del sector privado, ¿no? Por tanto, el sector privado tuvo una recuperación muy grande del empleo, pero sin descuidar que el sector público, y en particular a partir de estos programas, tuvieron una incidencia considerable. ¿Sí? Ignacio, ya para ir cerrando, de estos 60.000 empleos que se recuperaron y se generaron, ¿qué sectores fueron los más dinámicos, los que crearon más cantidad de trabajos? Bueno, ahí también es otro de los datos que nos empiezan a decir, bueno, acá hay algunos, pueden empezar a haber pistas sobre cambios
cuasi estructurales o estructurales en el mercado de trabajo, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con sectores de servicios. Se creó mucho empleo en sectores de informática y comunicaciones, en sectores de salud, en sectores de enseñanza, actividades profesionales, actividades científicas, técnicas, en detrimento de, claramente, afectados por las restricciones a la movilidad, alojamiento y servicios de comida, recreación y cultura y arte, y también el comercio y el agro no recuperaron en términos promedio anual la totalidad del empleo perdido entre 2021 y 2019. Así que en los sectores de servicios, básicamente servicios no afectados por la emergencia sanitaria, fueron los que más apuntalaron la recuperación del empleo, y en términos de ocupaciones, que es bien relevante verlo, porque pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una empresa de software que podría estar dedicada al rubro informática quizás, al rubro informática y comunicación, puede estar contratando un contador, que es actividad profesional. Entonces, verlo en términos de ocupaciones es más relevante. Y en términos de ocupaciones también se ve una similitud, ¿no? Hubo mayor creación de empleo en áreas como nivel medio y profesionales de las TICs, como profesionales de la ingeniería y la ciencia, en el área de salud, en el área de enseñanza. Por tanto, allí es bien relevante este cierto cambio en la composición del empleo, que, como decía, son tendencias que algunas que se agudizaron, como el tema de la brecha de género, y algunas que por ahí empiezan a surgir después de la pandemia y que tendremos que empezar a mirar con mayor atención. Es buenísimo poder desmenuzar, ¿no? De conocer un poco más cuál es la situación real del mercado laboral de nuestro país y cómo impactó la pandemia, todo lo que dejó, pero es para hablar mucho más largo y tendido, Lore. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cerramos entonces por aquí la entrevista con el economista Ignacio Umpierres, investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo. Ya son las 9 de la mañana, 21 minutos.